Muy buenos días, queridos profesores, coordinadores, directivos. Bienvenidos a este cierre del curso de diseño de preguntas y rúbricas de evaluación. Esta clase o esta mini clase es algo corta porque vamos a hacer un resumen de lo que vimos en el transcurso de este curso, de lo que vimos en las unidades y voy a hacer una retroalimentación de lo que evidencié en las actividades y podemos reforzar y podemos mejorar. Prácticamente eso es para eso esta mini clase o mini masterclass como la han llamado, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es una rúbrica? Probablemente todos hemos escuchado de que las rúbricas de evaluación y bueno, etcétera. Pero lo primero que vamos a definir es que la rúbrica de evaluación es un instrumento de evaluación que permite la evaluación, permite la coevaluación y permite la autoevaluación al mismo tiempo. Si nosotros sabemos diseñar bien nuestra rúbrica, pero podemos hacer los tres tipos de evaluación en una misma rúbrica. No tengo que diseñar tres rúbricas, una para la evaluación, otro para la coevaluación y otro para la autoevaluación. No, con la misma rúbrica podemos hacer los tres tipos de evaluación que usamos en el aula. ¿Bien? Estas rúbricas de evaluación se representan mediante unas tablas, ¿listo? Que son las guías que nos permiten conocer el nivel de desempeño que ha alcanzado mi estudiante, prácticamente, y conocer, listar como los criterios. Bueno, entonces ya definiendo la rúbrica de evaluación, yo conociendo que es un instrumento evaluativo que me permite conocer el desempeño de mi estudiante y su avance a través de la tarea asignada, existen dos tipos de rúbricas. No solamente de estos dos tipos de rúbricas, existen muchísimos tipos de rúbricas, pero nosotros en el curso trabajamos dos, uno que es la rúbrica holística y la otra la rúbrica analítica. La rúbrica holística, ¿listo? Solamente maneja, o digámoslo así, evalúa un aspecto general de mi tarea, ¿sí? Como una puesta en escena. Pare de contar. Una puesta en escena puede ser de un cuento o puede ser de una obra de teatro, un sketch, etc. Pero también está la rúbrica analítica, que la rúbrica analítica es mucho más detallada, porque ahí yo ya defino detalladamente los aspectos que quiero evaluar de mi actividad y le genero una cantidad de niveles de desempeño que pueden ser 3, 4, 5 o hasta 6. ¿Listo? Entonces, prácticamente cuando ustedes van a hacer una rúbrica de evaluación, lo primero que tienen que definir es si necesitan evaluar algo general, ¿sí? O algo detallado. Con base a eso, usted ya viene y define, lo que necesito es una rúbrica holística, lo que necesito es una rúbrica analítica. Entonces, es muy importante este paso. ¿Bien? Vamos a ahora hablar de los elementos de una rúbrica. Aunque son diferentes las rúbricas en su estructura, un poco diferentes, los elementos que comparten son casi iguales. Aunque a algunas rúbricas se les puede agregar un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje por aspecto o por criterio, también podemos colocar una nota, una observación frente a la califica o frente al criterio, sin ningún problema. Esos son opcionales. Sin embargo, las rúbricas tienen elementos que siempre comparten, como cuáles son los criterios o aspectos a evaluar, los niveles de desempeño, los descriptores y el título y la descripción de la actividad. Acá voy a hacer un par. En el tema de la descripción de la actividad, es muy importante que la rúbrica, como hay rúbricas que son grandes, ¿sí? Y por lo general la rúbrica ocupa una hoja, cuando se la vamos a entregar al docente o bueno, se la vamos a entregar al estudiante, debe tener el título de la rúbrica. Título.
diseño de rúbrica analítica. Ese es el título de mi rúbrica, ¿sí? Actividad, diseñar una rúbrica analítica identificando todos los elementos que la componen. ¿Listo? O, lógicamente, hay actividades que son supremamente largas, pero usted puede abreviarlas en 3 líneas o en 2 líneas para que más o menos se sepa de qué se trata esa rúbrica. Muchas personas no, en la actividad número 2 me presentaban la rúbrica, pero no me presentaban la descripción de la rúbrica, entonces sí es importante ese tema. ¿Listo? Hablemos ahora de la, bueno, rúbrica holística, como les mencionaba. Este es un ejemplo donde están los niveles de logro, muy bien, bien, regular, insuficiente, y acá empiezan los criterios o indicadores que voy a evaluar. Si ustedes se dan cuenta, solamente tiene que cumplir. Si necesita llegar al nivel de muy bien, entonces tiene que adaptar el cuento, porque esto es una rúbrica de un cuento a obra de teatro, coger el cuento y adaptarlo a una obra de teatro. Entonces, si quiere llegar al nivel muy bien, tiene que adaptar el cuento a la obra de teatro, tomando en cuenta la estructura, organización de la presentación mediante un esquema claro. ¿Listo? Entonces, esto es ya es básico. Miren que es totalmente global y no es tan extensa. Vamos a ver la rúbrica analítica. Ahora la rúbrica analítica es mucho más extensa. ¿Por qué? Porque cuando yo creo la rúbrica analítica, miren los indicadores al lado izquierdo. Ya mis indicadores van al lado izquierdo o mis criterios de evaluación van al lado izquierdo y los niveles de logro van en la parte superior. Van en la parte superior. Luego acá están los descriptores. ¿Listo? Entonces ya me voy a enfocar un poquito más en el diseño, pero lo que quiero que observen es la diferencia entre una holística y una analítica, que creo que es muy evidente por la misma dimensión de la tabla. Bien, listo. Bueno, a ver. Mm, mm, mm. Ok, hablemos de diseñar una rúbrica de evaluación. Diseñar, creo que todos hemos, la mayoría de los docentes, cuando pasamos, pues cuando somos docentes, hemos pasado por diseñar una rúbrica de evaluación y nos hemos dado cuenta que no es nada fácil diseñarla. Probablemente cuando yo diseño el esquema y cuando hablo del esquema es la columna izquierda donde yo creo los criterios y creo los aspectos y la parte superior que son los niveles de desempeño, ¿sí? Pero cuando llega el núcleo de la rúbrica, que es el centro, ahí nos enredamos un poquito y tenemos varios errores. ¿Ven? Sin embargo, vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor forma. Personalmente, creo que la mejor forma para diseñar una rúbrica de evaluación es usar las taxonomías. Y eso, por eso yo les decía que el nivel número 3 en la unidad número 3 es como la esencia, ¿sí? El núcleo del curso, porque ahí es donde tú dices, ah, claro, así es mucho más fácil generar mi descriptor y hacerle entender a mi estudiante que tiene que llegar a este logro o llegar a este nivel. Entonces, eh, considero que las taxonomías deben de ser una herramienta fundamental en el diseño de una rúbrica. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es definir la taxonomía que va a usar. En este caso, en este curso, nosotros usamos 2 taxonomías. Usamos taxonomía de Marzano y usamos de taxonomía de Bloom. Por lo general, personalmente, a mí, a Sandra Liliana, me gusta trabajar mucho de la de Bloom. Me parece, ¿por qué? Porque de pronto es mucho más práctica, más fácil de entender y todo eso. Sin embargo, a veces he utilizado la de Marzano, que me lleva un poco más de tiempo. Bien, acá tengo el ejemplo de la taxonomía de Bloom. Les recomiendo, por favor,
bajar el material de estudio de la unidad 1, 2, 3. El material complementario está disponible, bájenlo, descárguenlo. Ya la otra semana no creo que vayamos a tener disponibilidad del material, entonces por favor pueden hacer su tarea de descargar el material del curso. Entonces, esta tabla es una tabla muy práctica porque él me genera los niveles, me muestra cuáles son los niveles de desempeño y me muestra cuáles son las palabras claves y los verbos que yo debo usar según el nivel de desempeño. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo necesito que mi estudiante recuerde las palabras que yo puedo elegir para el nivel de desempeño de recordar, será elegir, será ordenar, omitir, mostrar, ¿listo? Sería, ¿cuál es la otra? Copiar, etcétera. ¿Listo? Si yo quiero que mi estudiante aplique, entonces mi estudiante, los verbos o las palabras que yo puedo usar son practicar, agrupar, aplicar, usar, elegir, transferir. Esos son, ¿listo? Entonces, y siempre va hacia abajo. Ya vamos a ver otra cosita. Bien, muy bien. Ok, acá. Hablemos de como el paso a paso de cómo diseño una rúbrica de evaluación. ¿Listo? Les voy a entregar al final unos videitos, pero esos videos están publicados en el material, ya que me acordé. Por favor, mírenlos, son muy buenos. Son videos del magisterio. Son excelentes videos donde despejan muchas dudas de cómo crear rúbricas y cuáles son los errores que no debería cometer al crear una rúbrica. Bien. Hablemos primero de diseñar una rúbrica de evaluación. Entonces, el primer paso es identificar los criterios de evaluación. Ok, entonces identifico los criterios de evaluación. ¿Cómo los identifico? Entonces, coloqué la actividad. Cuando yo coloco una actividad, diseño una actividad, todos sabemos que esa actividad debe llevar objetivos y debe llevar las competencias. Entonces, yo debo saber cuál es el resultado como docente, yo debo saber cuál es el resultado de aprendizaje que debe tener mi estudiante a través de esa actividad o cuáles son las competencias que quiero que él adquiera, ¿sí? En esa actividad. Y con base a eso, cuando yo ya defino las competencias, cuando yo ya defino las tareas, empiezo a desglosar. ¿Cuáles son las tareas? Entonces, las tareas son como aquellos desempeños específicos que quiero que mi estudiante desarrolle en el transcurso de una actividad. Entonces, digamos, yo quiero que mi estudiante aprenda a crear una infografía. Entonces, necesito que recuerde qué es una infografía, necesito que recuerde cuáles son los tipos de infografía. Entonces, empiezo infografía, tipos de infografía, elementos de la infografía, y esas son las tareas que yo voy a evaluar. ¿Listo? O cuáles son las actividades que se van a evaluar. Entonces, el primer paso que es fundamental es coger la actividad, de ahí extraer las subtareas o las subactividades, digámoslo así, que para mí como docente es importante evaluar para saber que él llegó a un resultado óptimo o, bueno, un resultado, ¿bien? O a un nivel de desempeño. Ahora, lo segundo es determinar el número de niveles de desempeño. Acá es donde vengo y cojo la tabla de la taxonomía de Bloom o de la taxonomía de Marzano. Entonces yo digo, ok, necesito determinar el número de niveles de desempeño que va a tener mi rúbrica. Usted puede tener, hablemos de rúbrica analítica, 3 niveles de desempeño o puede tener 5 o puede tener 6. Me voy a... entonces, ¿qué sucede? Yo cojo mi taxonomía, ¿listo? Yo cojo la taxonomía de Bloom y yo digo, ok, yo necesito que mi estudiante recuerde, comprenda y aplique. Tengo 3 niveles. Perfecto, usted no necesita más. ¿Listo? O sea, su mayor nivel va a ser aplicar. ¿Listo? Pero usted dice, no, a mí no me interesa ni recordar ni desempeñar, sino que empiece desde aplicar.
Entonces, que aplique, analice, evalúe y cree. Son 4 niveles. Entonces, usted puede empezar desde el nivel aplicar de la taxonomía de Bloom. Les vuelvo a decir, estoy basándome en taxonomía de Bloom, pero lo pueden hacer con Marzano también. Entonces, empiezan desde aplicar y cuando usted dice voy a aplicar, entonces este es mi nivel básico, pero mi nivel más alto va a ser crear, la creación. ¿Listo? Bien. Entonces, usted tiene que determinar según la tarea y lógicamente según el grado de sus estudiantes, cuáles son los niveles que necesita que requiere la rúbrica que está diseñando. Cuando están, bueno, perdónenme, yo me devuelvo un tricito. Si usted me dice, voy a crear una rúbrica desde donde yo empiezo a aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿sí? Entonces, si mi estudiante ya está aplicando, es porque mi estudiante ya comprende y recuerda. O sea, ya pasó por esos 2 niveles, ¿sí? Y como ya pasó por esos 2 niveles, ya no necesito que recuerde y comprenda, ahora necesito llevarlo a aplicar y ese va a ser su nivel más bajo para llevarlo a la creación, que es el nivel más alto. ¿Bien? De igual forma, si tienen preguntas, profes, recuerden que ustedes pueden escribirme por el WhatsApp o pueden escribir al foro de dudas, inquietudes y con mucho gusto yo les resuelvo las preguntas. Hablemos del etiquetado de los niveles de desempeño. Yo puedo colocar niveles de desempeño que digan recordar, comprender, aplicar, analizar. Sí lo puedo hacer. Mientras como yo como profesor entiendo esos niveles, lo puedo hacer. Pero usted también puede reemplazar esos nombres, ese etiquetado como, por ejemplo, superior, alto, medio alto, bajo, medio. Muchos, la típica, ¿cuál es? Excelente, excelente, bueno, deficiente y malo. A mí me parece muy interesante que empecemos a cambiar esas etiquetas. ¿Listo? Antes de continuar con esto, resulta que cuando yo le digo excelente, entonces excelente yo lo tendría que relacionar con el nivel máximo de la taxonomía, que sería crear. ¿Listo? El bueno lo relaciono con el nivel inferior a excelente, que sería evaluar. Y el siguiente, analizar. Entonces, eso es lo que quiero que tengan, o sea, que cuando etiqueten sus niveles de desempeño, lo relacionen con con los niveles de desempeño de la taxonomía. Bien. Ahora, yo he estado explicando mucho sobre, por ejemplo, cambiemos los rótulos o cambiemos las etiquetas a las rúbricas, ¿sí? El tema y esto viene también de la unidad 3, el tema de decir, no, usted está en un nivel malo. Mm, creo que no, porque, o sea, más que un nivel malo, nuestra rúbrica nos debe llevar a mostrar al estudiante qué alcanzó, ¿sí? Alcanzó solamente a recordar, él no alcanzó a aplicar. Bueno, pero está recordando, ¿sí? Entonces, la rúbrica me parece que también es un instrumento positivo en el sentido en que vamos a dirigirnos al estudiante en a nivel positivo. Mira, recordaste, alcanzaste este nivel, o sea, alcanzaste estas características, pero si tú quieres subir al siguiente nivel, tienes que alcanzar estas otras. ¿Sí? Y no lo estamos etiquetando ni rotulando al estudiante, ay no, malo, deficiente, insuficiente, porque no hay malos, no hay insuficientes, nada de eso. Entonces, eso también es algo que tenemos que empezar a cambiar en nuestras rúbricas. También considero, por ejemplo, superior, bajo, alto, también me parece.
Yo les daba a algunos profes como un ejemplo de manejar las medallas de campeonatos. Entonces yo puedo venir a elegir en mi nivel más alto, puedo elegir platino, el siguiente nivel oro, el siguiente nivel plata y el siguiente nivel bronce. Bronce lo relaciono con recordar porque es mi nivel más bajo de la taxonomía de Bloom. Plata lo relaciono con comprender porque es el siguiente nivel. Entonces, oro lo relaciono con aplicar y el siguiente nivel o platino lo relaciono con analizar. Lógicamente hay que empezar a acomodar esos niveles. Usted puede decir, ok, no quiero manejar desde recordar, sino desde comprender. Claro, manéjelo desde comprender, lo puede hacer fácilmente. Pero cuando yo cambio esos rótulos y vuelvo al tema del etiquetado, y yo digo, ok, platino, oro, plata, bronce. Entonces yo le digo a mi estudiante, mira, tu medalla, la medalla o el nivel que alcanzaste fue plata. ¿Quieres llegar al oro? Entonces necesito que desarrolles estas competencias. Necesito que en la actividad desarrolles esto. Entonces, ¿qué va a suceder con el clic, ese clic que tenemos, que queremos cambiar en la mente del estudiante y no solamente en la mente del estudiante, sino en la mente de los profesores, de los papás y creo que de toda una sociedad, es entender que estamos en niveles de desempeño, que estamos en niveles de aprendizaje, ¿bien? Y que lógicamente no todos vamos al mismo ritmo. Entonces, el chip ya dice el estudiante, ay, no, yo tengo la medalla en plata, no, no, yo quiero, voy por el oro. Entonces empieza a motivarse él mismo a irse por el oro o quiero el platino porque quiero llegar a ese nivel, entonces me voy para él. Pero si yo le digo al estudiante, tu nivel es malo, pues uno dice, no, o sea, simplemente hagan el ejercicio, hagamos el ejercicio. Cuando a ti te dicen, eso es malo, a que te digan, tienes la medalla bronce, la sensación es diferente, es totalmente diferente. Entonces, los invito a que hagan una rúbrica con eso. Algunos les decía, háganlo también con calidades de madera. Por ejemplo, investigan cuáles son los tipos de madera y cuáles son las maderas más finas, el roble, el pino, el cedro. Entonces, y hacerlos por niveles de madera, entonces va a ser más diferente o muy diferente, perdón. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el chip de que el chico no es malo, el chico está aprendiendo y está en un nivel de desempeño que lo debemos llevar y él mismo se debe encaminar a un nivel de desempeño más alto, prácticamente eso. Entonces, siempre, por favor, cuando creen los niveles de desempeño, yo me enfoqué mucho acá porque fue una de pronto de las debilidades que también vi. Entonces, cuando estamos creando niveles de desempeño, definan primero cuántos niveles de desempeño tendrá la rúbrica, ¿listo? Si la rúbrica tendrá puntuación, porque o sea, no podemos negar que seguimos generando puntuación, seguimos con notas, no lo podemos negar, pero si le volteamos de pronto y le hacemos a esa nota, le colocamos una etiqueta mucho más amable, mucho más bondadosa con el aprendizaje y la enseñanza, va a haber un buen cambio. ¿Listo? Entonces le pueden colocar la puntuación debajo de la etiqueta de plata, pueden colocarle la puntuación del oro, la puntuación que ustedes necesiten manejar. ¿Listo? Listo. Que quiero manejar superior, alto, medio, bajo, claro, lo pueden hacer, pero pues la idea es, los invito a que seamos un poco más creativos. Y recuerden organizar los niveles de desempeño usando las taxonomías de Bloom. ¿Listo? Por lo general es recomendable iniciar desde el más alto al más bajo. ¿Listo? ¿Cuál es el nivel más alto que quiero que obtenga? El nivel de desempeño más alto que quiero que obtenga mi estudiante y cuál es el nivel más bajo. Bien, listo. En redactar descriptores, ya vamos a hablar de redactar descriptores, que creo que ese es como el núcleo, de pronto donde más nos demoramos, es un poco más complejo,
pero con las taxonomías no nos vamos a ayudar mucho. Y lógicamente viene agregar el título. Entonces, esos son como los pasos. Identificar las tareas o los criterios que voy a evaluar en mi rúbrica, determinar los niveles de desempeño y cómo voy a etiquetar esos niveles de desempeño, redactar los descriptores, agregar el título. Bien, perfecto. Listo, hablemos de los descriptores. Los descriptores son un poco más dispendiosos, pero si nosotros trabajamos la taxonomía, no van a ser tan dispendiosos. Entonces, su herramienta base para crear una rúbrica va a ser la taxonomía. De pronto estoy haciendo mucho énfasis en esto, pero creo que es importante. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a redactar un descriptor, entonces lo primero que yo voy a hacer es mirar. Mi descriptor tiene que estar relacionado con el criterio que yo voy a, a evaluar y con el nivel de desempeño. Entonces, tengo mi criterio y mi nivel de desempeño. ¿Bien? Entonces, de ahí digo, ok, mi nivel de desempeño es recordar. Entonces, le coloco en recordar el verbo. Entonces, el verbo selecciona, identifica, omite, etc. ¿Listo? Entonces, yo le digo, ok, identifica. ¿Listo? Entonces, el verbo es la misma palabra clave que tiene la columna recordar. ¿Listo? Vuelvo cojo mi tabla de Bloom o mi tabla de Marzano, busco el nivel de desempeño de recordar, que es mi medalla bronce, y busco las palabras que se alineen, ¿sí?, a lo que quiero decir en el descriptor. Identifica, selecciona, bueno, las palabras que ustedes necesiten. Luego de eso, yo tengo que definir el contenido. Entonces, identifica, pero ¿qué identifica? ¿Qué está identificando? Entonces, identifica los elementos de una infografía. Ahí ya le estoy diciendo que está identificando y le estoy diciendo qué está identificando. ¿Listo? O los elementos de un ensayo o los elementos del diseño de una revista. ¿Listo? Luego tengo que definir la calidad y exigencia sí, la calidad del verbo. Entonces, identifica con fluidez, con claridad o pertinentemente. ¿Listo? Identifica los elementos de la infografía con precisión. Listo. Eso es todo. Entonces, ahora, acá de pronto hay un error y es que resulta que nosotros decimos, identifica muchos elementos, y eso lo vieron en el video que les compartí, identifican muchos elementos de la infografía, pero ¿cuántos son muchos? Identifica algunos elementos de la infografía, pero ¿cuántos son algunos? ¿Sí? Su muchacho le puede decir, profe, para mí la infografía solamente tiene 3 elementos, para usted 10, pero para mí 3 son mucho y para usted 5 son mucho. Entonces, para mí como son 3 son mucho, yo me merezco un 5. ¿Sí? Si usted va a hacer esa cuantificación, recomendación, escriba en el descriptor. Identifica 3 elementos de la infografía que existen al diseñar una infografía. Identifica 5 elementos y así ustedes no van a tener pierde y no van a tener complique con el estudiante. Bien, y también manejen de pronto el contexto en donde se está esperando la acción, en el laboratorio de clase, en el aula, en el campo, en el computador, en trabajo en equipo, trabajo de colaborativo, en dónde se está manejando. Entonces, ¿qué pasa? Mi descriptor siempre debe llevar el verbo o la palabra clave de mi nivel de desempeño, siempre debe llevar a qué me estoy refiriendo al al experimento que está haciendo, al ensayo que está haciendo, a la infografía que está haciendo, qué calidad tiene ese descriptor y también en qué contexto lo estamos haciendo. Bien,
Esto es un ejercicio, como les decía, dispendioso, pero, 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 si uno lo puede hacer uno a uno, ustedes pueden hacer una rúbrica y luego esa rúbrica al seguirla puliendo y luego la siguen puliendo hasta que queda muy bien. ¿Listo? Y ya con una rúbrica que hacen, ya la segunda va a ser más fácil, la tercera va a ser más fácil. Lo importante es que nos dediquemos, nos tomemos el tiempo a hacer nuestras rúbricas basadas en taxonomías, porque ni así el estudiante no se va a perder y nosotros tampoco nos vamos a perder a la hora de definir el nivel de desempeño que tiene nuestro estudiante. Este cuadro a mí me encanta y es parte del material que yo les entregué porque este cuadro es muy claro y acá les dice al lado izquierdo está la categoría o los aspectos o criterios de evaluación, están los niveles, a ellos le pusieron nivel 6, 7, pero recuerden que ustedes pueden cambiar las etiquetas y acá van a encontrar una opción que dice en el nivel 6, crea, 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 crea. Mientras estamos aprendiendo a relacionar las taxonomías con la rúbrica, yo les aconsejo eso. Coloquen crear, si es su nivel 6, es el mayor nivel es crear, 6 es crear, coloquen crear hacia abajo y empiecen a usar diferentes verbos o usen el mismo verbo para todos, también lo pueden hacer. Pero pues eso también, recuerden que depende de lo que yo estoy hablando, del criterio que estoy evaluando. También tienen que tener en cuenta eso. Evaluar, evalúa, evalúa y todo va hacia abajo. Un detalle que vi en las actividades es que hay profes que en vez de colocar en el nivel 6, estoy haciendo un ejemplo, crear, crear, crear hacia abajo, me lo crearon horizontalmente. Eso significa que me pusieron crear en el nivel 6, crear en el nivel 5, crear en el nivel 4, crear en el nivel 3. Entonces uno dice, ¿qué diferencia hay? O sea, ahí no hay, o no, o sea, no veo el nivel de desempeño, no veo cómo el estudiante ha avanzado en ese caminito hasta llegar al nivel 6, porque si todos mis niveles son crear, no tiene sentido. Entonces, por favor, revisen bien sus rúbricas porque este ejemplo es supremamente fácil. Bien, bueno. Bueno, vamos a hablar este tema último que es resignifiquemos el error, que me parece de la unidad número 4, es una actividad súper bella y es muy linda y ustedes hicieron un foro en el cual he visto unos aportes muy interesantes. Es más de reflexión y cómo nos invitamos a entender de que el error es parte del proceso de nosotros, es parte de la vida, es la esencia también de la vida, es la esencia de mis éxitos y de mis triunfos, es la esencia de llegar a la medalla platino. Eh, no todo es color de rosa en el camino del aprendizaje, en el camino de la educación y mucho menos en el camino de la vida. Entonces, empezar a identificar y empezar a resignificar el error como, en vez de un error, como una experiencia de aprendizaje, porque me gusta mucho ese término y no hablar de error. No, tuviste una experiencia de aprendizaje. Tú estás en este nivel, no cometiste errores, sino que estás en este nivel. ¿Listo? Y si los cometiste, ok, vamos a coger el error y vamos a mirar dónde estuvo el detalle que no nos permitió seguir avanzando. En esta unidad número 4 había varias ideas para resignificar eh, el error y era una de ellas, considera los errores como una fuente de aprendizaje. Y pues era lo que yo les hablaba en este momento y es entender que del error muchas veces podemos encontrar un producto creativo, podemos traer ideas creativas del error. Entonces simplemente es invitar a que si nos equivocamos o tuvimos una experiencia que no nos llevó al resultado,
no nos llevó al resultado que queríamos, pero vamos a mirar por qué no nos llevó al resultado que queríamos. Entonces empiezo a hacer una reflexión crítica, concienzuda de lo que sucedió. Y esa es la invitación que yo le debo tener a mis estudiantes, ¿listo? Em, que ellos se puedan entender que estamos listos, o sea, que el error, que la equivocación es parte del aprendizaje, ¿sí? Las preguntas de qué es el éxito, qué es la inteligencia, más que definir, mi objetivo más que definir qué es el éxito, es qué es la inteligencia, era concientizarme a mí como profesor y a mis estudiantes, a mis compañeros, qué es el éxito para ellos, ¿sí? ¿Qué es el éxito? O sea, el éxito es sacarme 5 en todas las materias. Y si no me saco 5, ¿qué pasa? Me frustro, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inteligencia? No, no estamos hablando de definiciones, es qué significa para mí la inteligencia. La inteligencia está basada en un número que me dice, sacó 5, entonces es inteligente, o estoy viendo mi proceso de aprendizaje y me he dado cuenta que soy perseverante, que soy constante, que sí, de pronto me pone triste el error, pero fácilmente me repongo y vuelvo a retomar y analizo y digo por qué cometí ese error y soy crítico y empiezo y vuelvo a comenzar de nuevo. Entonces, esa es la invitación. ¿Cómo voy a coger eso? Empezar a resignificar el éxito. Porque es que el éxito simplemente es una serie de fracasos que nos llevaron a un peldaño. Son una serie de fracasos. La gente pensamos, o de pronto el constructo social nos llevó a pensar que solamente aquellos son exitosos los que tuvieron 5. Pero detrás de esos 5, ¿qué hay? Esfuerzo, perseverancia, un poco de cosas. Entonces, también es importante empezar a hacer como esa reflexión. Bien. Ahora, mejorar la motivación, lo que les decía, la rúbrica nos ayuda a mejorar la motivación de nuestros estudiantes y nosotros como docentes tenemos que tener una comunicación muy asertiva. La rúbrica les va a ayudar muchísimo. Cuando ustedes cambian ese etiquetado, uy, va a mejorar un montón. Y cuando ustedes, por ejemplo, en el último nivel, que es el bronce, usted coloca no presentó trabajo. ¿Sí? Entonces, busque algo diferente o de pronto no reconoció los elementos de la infografía, pero debió haber hecho algo bien, por lo menos debió haber abierto el programa e identificó el programa para hacer la infografía. Entonces, traten de que la rúbrica vaya a un nivel positivo. ¿Listo? Sí pueden colocar el no y todo eso, pero traten de cambiar el chip y de mostrar una rúbrica como este es tu nivel. Solamente pudiste reconocer los programas donde puedes hacer infografía, pero todavía no me sabes desarrollar la infografía. Pero reconociste cómo entrar al programa para diseñar infografía. Estás en el nivel 1 o en el nivel bronce, pero necesitamos llegar al nivel platino. Entonces, eso es. Honrar los errores. Creo que nuestro constructo social, como lo decía anteriormente, no nos enseñó a honrar los errores, sino que los errores era una catástrofe y por eso de pronto muchos terminamos siendo perfeccionistas, psicorrígidos, etcétera. ¿Por qué? Porque no nos permitimos el error. El error, además de llevarnos a aprender, nos lleva a nosotros como docentes replantear nuestras clases y decir, ok, no me funcionó esta estrategia, me toca replantear. El 80% de mis estudiantes no está entendiendo el tema, tengo que replantear. Y eso es un error, pero como les decía anteriormente, más que un error, es una experiencia.
Es una experiencia donde no me llevó a lo que yo quería, ¿sí? Pero me ayudó a replantear y formular, al igual lo que sucede con los estudiantes, ¿listo? Formular y replantear, muy importante, ¿listo? Entonces, otra de las cosas dice, dejar claro que en la clase o en el aula están permitidos los errores. No castiguemos el error. Que un estudiante cometa que un error no significa que es malo. Y a veces generalizamos de que él es malo y ese malo se convierte malo en todo. Y no, estamos desarrollando habilidades. Entonces, y somos buenos en unos, en otros tenemos que desarrollarlas y en otros tenemos que explorar cómo nos funciona. Entonces, permitan el error, permitan eh, el trabajo, hagan actividades que los lleve al error. Miren cómo se comportan sus estudiantes. Si hay niveles de frustración, hay estudiantes que no gestionan frustración y eso es muy delicado. Entonces, recomendación, empiecen a trabajar el error como una oportunidad. ¿Listo? Entender que, por ejemplo, ustedes pueden decir, en vez de decir quién hizo bien la actividad, no, díganle, ok, ¿quién no lo logró? ¿En dónde se quedó atascado? ¿En qué parte que se... Y pasen a ese estudiante o a esos estudiantes al tablero y entre todos empiecen a solucionar por qué fue el error. Entre todos. Y ellos van a empezar a entender de que, claro, no fue un error, simplemente una experiencia que no me llevó al resultado que quería, pero por eso puedo retomar y volver a iniciar. ¿Listo? Entonces, bueno, las otras está comprender los distintos tipos de errores, fallas y fracasos. Recuerden que no todos los estudiantes cometen el mismo error. Entonces uno empieza a decir malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno, bueno. No, toca empezar. La rúbrica termina siendo un aprendizaje personalizado donde mi estudiante Fabián llegó al nivel 3, pero mi estudiante Andrea está en el nivel 6. Y empiezo a retomar y mirar, ok, y ellos mismos, si ustedes comparten la rúbrica con sus estudiantes, ellos mismos van a hacer su autoevaluación y dicen, ay, miren, voy en estos puntos. Todavía no he alcanzado este nivel, entonces tengo que corregir o tengo que avanzar al siguiente nivel a través de estos puntos. ¿Listo? La retroalimentación en el momento oportuno es importante. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no se queden enfrascados en ese punto que fallaron. También para no permitir de pronto espacio a una frustración más larga, porque podemos frustrarnos o podemos ponernos tristes, claro que sí, pero no podemos permitir que esa frustración continúe a lo largo. Entonces, cuando yo retroalimento, ¿sí? Y retroalimento de forma positiva, voy a hacer que la frustración no haga campo en esa experiencia del error. ¿Bien? Y pues animar a los estudiantes a adquirir el hábito de corregir los errores. Eso es. Eh, Esas son pues ideas. Realmente este tema del error y de la equivocación es muy grande. eh, Hay mucha tela para cortar, pero lo que no solamente para el aula, sino para nuestras vidas, permitirnos equivocarnos, permitirnos ser bondadosos con nosotros cuando nos equivocamos. Cuando empezamos a ser bondadosos con nosotros, podemos ser bondadosos con los demás. Mostrarles a los chicos que equivocarse es parte del aprendizaje y parte de la vida, porque estamos enseñando para la vida. eh, a que puedan superar y gestionar la frustración lo más pronto posible. Supremamente importante. Entonces, profes, esta última frase me encanta.
es del magisterio. Dice, evaluar a otro ser humano es un acto de respeto y ante todo de empatía. La ética debe ser el ingrediente base y la justicia el aliño para una evaluación realmente diferenciadora. Evaluar es realmente un acto de respeto, es verdad, y de empatía, de amor por el aprendizaje, de respeto por el otro que está aprendiendo, que está en un camino de aprendizaje. No todos estamos en el mismo camino o en el mismo nivel de aprendizaje. Estamos donde estamos y desde ahí empezamos a aprender y a desarrollar nuevas habilidades. El aprendizaje no es lineal. El aprendizaje es una montaña rusa que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y vuelvo y retomo. Entonces, si entendemos que el aprendizaje no es lineal, sino que es una montaña rusa, que está llena de equivocaciones y de errores, y que a través del error puedo generar una fuente de aprendizaje y una oportunidad de aprendizaje, que puedo generar ideas y que puedo generar innovación, vamos a hacer un buen trabajo. Mis profes, muchas gracias por todo este tiempo, por asistir al curso, por hacer las actividades, por participar. Les deseo un gran fin de año, unas bellas y hermosas vacaciones llenas de amor y que el próximo año estén llenos de amor y mucho éxito. Bendiciones.